Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí. Te damos gracias que tenemos la oportunidad y la libertad de reunirnos cuando queremos, a buscar, a conocerte, a aprender de tu palabra. Te pido, Señor, que pongas tus palabras en mi boca, que guíes mis palabras, Señor, y que toques nuestros corazones, nuestras mentes, que aprendamos y que podamos poner en práctica lo que nos enseñas, lo que nos pides, para que podamos vivir más de acuerdo a tu palabra. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora, no es noticia para ninguno de ustedes, porque probablemente ustedes son parte de lo que voy a describir. La mayoría de la gente, cuando se acerca a Dios, se acerca porque tiene alguna necesidad, ¿verdad? Porque tiene algún problema en el matrimonio, o porque está muy solitario y no tiene amigos, porque tiene un problema de drogas o de alcohol, problemas con la pareja, problemas financieros, depresiones, y ahí puedo seguir con la lista, ¿verdad? El 95% de la gente se acerca a Dios porque tiene un problema. Habemos unos poquitos, y yo estoy entre esas excepciones, que me acerqué por las buenas. Me acerqué persiguiendo a una muchacha, pero bueno, otro día les cuento. Dios usa todo tipo de cebo, ¿verdad? Otro día les cuento eso. Pero si nosotros nos acercamos a Dios porque tenemos un problema, empezamos a conocerlo, y es natural pensar que toda la relación es acerca de que Dios bendígame, ¿verdad? Vine, me arregló la vida, ahora bendígame, oren por mí, que Dios haga esto, que Dios me arregle esto, que me dé trabajo, que me consigue pareja, y ahí seguimos, ¿verdad? Creyendo que la relación se trata de Santa Claus, que está ahí para darme regalos cuando yo quiero. Pero conforme vamos madurando, es un paso que nos cuesta dar, pero debe llegar el punto donde nos damos cuenta que no somos el centro del universo, que Dios no está ahí para servirme a mí. Dios nos rebalsó, dice en Romanos que nos llenó el corazón a rebalsar con el amor de su Espíritu Santo, nos llenó de su amor, y ese rebalse, lo que Dios quiere es que pringuemos a todo el mundo alrededor nuestro, ¿verdad? Que su maravilloso amor que nos llenó llegue a ser algo que se refleja en nuestra manera de vivir, para que nosotros a nuestra vez amemos a los demás así como Él nos amó a nosotros. Entonces, ¿se acuerdan? Aquellas 2 semanas empezamos a hablar, se llama Pour Out Your Love, ¿verdad? Y hablamos de 2 distintas expresiones del amor. La primera era la necesidad de perdonar. Parte de amar a los demás es perdonarlos aun cuando hayan hecho cosas terribles contra nosotros. La segunda que vimos era apoyarnos los unos a los otros, la importancia de ser un cuerpo y de ayudarnos mutuamente. Y hoy vamos a ver una tercera expresión de ese amor de Dios que se rebalsa en nuestro corazón y que debe de llegarle a los demás. Y para ello vamos a estudiar un pasaje del Nuevo Testamento donde Jesús está hablando. En los últimos días de su vida aquí en la tierra, probablemente el martes santo, Jesús está en el Monte de los Olivos, está con sus discípulos y está hablando, les habla un montón de cosas acerca del final de los tiempos, cómo se va a acabar el mundo y qué va a suceder cuando Él venga. Y entonces hoy vamos a hablar de Apocalipsis, no mentiras, ¿verdad? No voy a hablar del fin del mundo, pero sí voy a hablar de qué va a pasar cuando Él venga. Es un pasaje muy conocido, normalmente se le llama el juicio de las naciones, está en Mateo 25 y es un pedacito largo, entonces vamos a leer bonito y con buena letra, Mateo 25 del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de Él, y Él separará a unos de otros como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El Rey le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que están a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles.
porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero, o como necesitado de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos? Él les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. No hay mucho que agregarle, ¿verdad? Si quieren ya se pueden ir para la casa. Jesús es muy claro, ¿verdad? Es un mensaje verdaderamente claro y es una pedrada a la frente, ¿verdad? No es así como suavecito, ¿verdad? Es muy probable que ya lo hayan leído, ya lo hayan oído, es un pasaje muy conocido, pero no es un pasaje muy popular. Qué raro, ¿verdad? Uno no oye a la gente contando: ay, mira qué chiva lo que leí hoy, ¿verdad? Vamos a leerlo por pedacitos y vamos a tratar de aprender de lo que Jesús nos está diciendo, y sí, probablemente vamos a salir todos regañados. Entonces pónganse el casco y vamos. Mateo 25, del 31 al 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. ¿Sí? Jesús empieza describiendo qué va a pasar cuando Él vuelva. Y nos dice que va a venir, ¿verdad?, en gloria, rodeado de ángeles, se va a sentar en el trono. En Primera Tesalonicenses dice que va a ser como un relámpago que se ve desde el este hasta el oeste, o sea, como diciendo: no hay lugar en la tierra donde no vayamos a ver este espectáculo, ¿verdad? No sé cómo va a ser, pero nada que ver con Netflix, ¿verdad? O sea, va a ser algo impresionante que no importa en qué rincón de la tierra estemos, lo vamos a ver. Ahora, algunos no van a querer verlo porque no creen que Jesús sea quien es, pero va a venir con sus ángeles, se va a sentar en el trono, va a ser algo que todo el mundo va a tener que ver. Dice que todo el mundo va a estar ahí y va a separarnos a todos en dos grupos, ¿verdad? Las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Y los madres quieren ir donde estén las cabras, dicen, ¿verdad? Pero no saben de qué se trata. A los de Madrid les traducen eso, ¿ok? Ahora, ¿por qué habla de cabras y ovejas? Normalmente no están juntas, ¿verdad? Las cabras y las ovejas viven en distintos lugares, a excepción de Palestina. Por alguna razón en Palestina sí hay cabras y ovejas juntas. Y son animalitos más o menos del mismo tamaño, más o menos parecidos los colores, etcétera, ¿verdad? Y entonces sí es común verlas juntas ahí. Ahora, en la Biblia normalmente se refiere a las ovejas como el pueblo de Dios. Él es el pastor y nosotros somos las ovejas. Entonces, en esta figura, lo que Jesús está diciendo es: hay un montón de gente, pareciera como que todos son iguales, pero no, hay una gran diferencia. Hay unos que son mis hijos, que son mi pueblo, que son las ovejas. Y a mis ovejas las voy a poner a la derecha y al resto los voy a poner a la izquierda. Entonces, en realidad no queremos estar donde están las cabras. Las ovejas las pone a mano derecha, y eso nuevamente es algo tradicional en la Biblia, la mano derecha, y yo creo que todavía se usa. Cuando uno le dicen en la empresa quién es la persona más importante, mi mano derecha es tal persona, ¿verdad? La derecha da una connotación de importancia. Entonces, a la derecha Jesús dice: voy a poner a mis ovejas. Sigamos leyendo. Mateo 25, del 34 al 36. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. ¿Sí? Entonces, veníamos diciendo, las ovejas son los hijos de Dios, los que van a sentar a la derecha. Y entonces aquí empieza a describir
a aquellos, ¿verdad?, a los que recibieron el sacrificio de Jesús, creyeron en Él, pusieron su vida en las manos de Jesús, y describe a estas ovejas con lo que hicieron y lo que van a recibir de recompensa por lo que hicieron. Entonces, vamos, digo porque yo me incluyo entre las ovejas, vamos a recibir una herencia, dice, un reino que fue preparado para nosotros desde la creación del mundo. A mí eso me impresionó cuando estaba leyendo. O sea, no es que Jesús dijo, qué tirada, se jalaron torta, voy a mandar a Jesús, viene Jesús, nos salva y dice, ay, ¿ahora qué hacemos con los buenos? ¿Verdad? Preparémosles algo. No, ¿verdad? Antes de la creación del mundo, Dios sabía que esto iba a ser un despelote total, pero al final iban a haber algunos que iban a ir a su presencia y les preparó de antemano un reino, ¿verdad? Esa va a ser nuestra herencia. No tengo idea de lo que es, pero en 1 Corintios o 2, no me acuerdo, dice, es algo que va más allá de lo que siquiera podemos pensar o imaginar. Es algo increíble. Y yo digo, qué chiva, ¿verdad? Dios tiene algo especial para nosotros y cuando Él venga nos va a separar y yo ya sé para qué lado voy para la derecha y va a estar lindísimo. Bueno, vamos a ver si estamos seguros que vamos para la derecha, de eso se trata el pasaje, ¿verdad? Dice que si somos o creemos ser parte de esas ovejas, yo creo, y no sé ustedes, es importante lo que vamos a leer, lo que Jesús está tratando de enseñar en este pasaje, ¿verdad? Porque dice que fue lo que hicieron de manera que los reconoció como sus hijos. La primera cosa que dice es que las ovejas llevaron a cabo actos sencillos de servicio. Si nos fijamos en el texto, ¿verdad?, no habla de la Madre Teresa, de entregar la vida entera a vivir entre los pobres, no dice eso. No habla de las superestrellas que hacen un sacrificio increíble. Nada más dice, me vieron con hambre y me dieron de comer. Cosas muy sencillas son las que describe Jesús. Son cosas que darle de comer, darle de beber, visitarlo cuando está en la cárcel, ayudarle cuando está enfermo, darle alojamiento cuando no tiene. Son ejemplos de cosas que todo el mundo puede hacer y que por lo tanto ninguno estamos exentos, ¿verdad? No podemos decir, no, es que yo no podía hacer eso porque, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a poder darle de comer a alguien que necesita? O visitar a alguien cuando está enfermo. Son actos sencillos de servicio los que Jesús está viendo en las ovejas, en sus hijos. No necesitamos gran riqueza, no necesitamos gran habilidad, gran inteligencia. Lo único que necesitamos es amor y disposición. No nos pide que resolvamos los problemas del mundo. Jesús no está describiendo nada que uno diga, no, ya me fui al infierno, está imposible hacer eso. Son cosas sencillitas las que está diciendo. Son cosas sencillas, pero que hacen una diferencia en la gente que nos rodea. Ahora, que sean actos sencillos de bondad no quiere decir que no tengan un costo para nosotros. Tal vez no requieren mucha plata, pero sí requieren de nuestro tiempo, sí requieren de nuestra dedicación, sí requieren de nuestro involucramiento. Tenemos que sacar el tiempo y tenemos que actuar. No es algo que podemos ponerlo ahí, ¿cómo fue que dijo ahora Monse? Cargo automático, ¿verdad? Y ya ahí sigue, ya yo no me tengo que preocupar. ¿Verdad? No funciona así. Tengo que sacar el tiempo. Yo tengo que participar en las cosas que Jesús describió ahí. Jesús quiere que nosotros nos involucremos en la vida de las personas que sufren, que tienen mayor necesidad que nosotros. Entonces, tenemos que tener claro que los que son rectos a los ojos de Dios, a los que Él está describiendo ahí, Jesús está describiendo ahí, las ovejas, no son los que van a misa todos los domingos, no son los que vienen a las charlas todas las semanas, no son los que están en estudio, no son los que cantan bonito, no son los que predican. Dice, son aquellos que muestran el amor de Dios en su vida hacia las demás personas. Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Y si leemos ese pasaje en contexto,
lo que Jesús está diciendo es que no es simplemente por hablar de Él o por cantar o por, ¿qué dice aquí? Por expulsar demonios o hacer milagros, ¿verdad? Es por vivir una vida agradable a los ojos de Dios, por ser obedientes a sus enseñanzas, lo cual incluye amar al prójimo como a nosotros mismos. Él quiere que nuestra vida sea una expresión del amor de Dios hacia los demás, que se vea en nosotros, que seamos un reflejo de su amor, que la gente cuando nos ve digan de tal palo, tal astilla. ¿Se recuerdan? En el capítulo 13 de Juan, lo hemos leído varias veces, que decía que Jesús les dejó un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. O sea, Él quiere que así el mundo sabrá que somos sus discípulos, que al ver la manera en que nosotros amamos, digan, deben ser discípulos de Jesús, de tal palo, tal astilla. Solo Jesús puede amar de esa manera. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. No nos pide a regalar todo lo que tenemos como San Francisco de Asís o algo así, ¿verdad? Nos llama a servir en amor a las demás personas. Y Jesús nos lo enseñó con su ejemplo. Él vivió de esa manera. ¿Verdad? Lo vemos caminando por el desierto y para y sana a la gente y agarra el pan y les da de comer cuando tienen hambre, ¿verdad? Jesús se preocupa por los demás. Mateo 20, del 26 al 28. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sí, Jesús no era como nosotros. ¿Verdad? Que nosotros le decimos a los chiquitos, mire, no vaya a decir malas palabras. Y después uno sale, ¿verdad? Y dice todo. O le dice al chiquito, Dios guarde mienta, dígale que no estoy. ¿Verdad? Somos totalmente inconsistentes. Jesús enseñaba algo y nos mostraba con su ejemplo. Y Él dice, ustedes no tienen que ser como aquí en el mundo, que tratan de ser, yo mando y usted me obedece, sino que si quieren ser grandes en el reino de los cielos, tienen que servir a los demás. Así como yo no vine a ser servido, sino a servirles a ustedes. Y lo muestra con su vida y su ejemplo, y muere en la cruz por nosotros. Él nos llama a nosotros a someternos a los demás, en el sentido de estar dispuestos a servir a las necesidades de los demás. Yo estoy convencido de que Dios pone gente a nuestro alrededor para darnos la oportunidad de que les ayudemos. Y hay montones, ¿verdad? Sobre todo si viviéramos en Suiza o algo así, tal vez no hay tantas oportunidades, pero aquí estamos rodeados, ¿verdad?, de gente muy necesitada. Iba a decir algo, pero mejor no me meto ahí. Y cada vez hay más necesidades en el país, digamos. ¿Okay? Dios nos ha escogido para que aliviemos algo del dolor que existe a nuestro alrededor. La gente va a ver algo diferente en nosotros cuando vivimos ese amor. Por lo que yo estoy viendo aquí en esta parábola, estoy convencido en que es cuando venga ese día, cuando Jesús vuelva, vamos a tener que rendir cuentas de las oportunidades que tuvimos. Nos va a decir, ¿se acuerda de aquel que se separó y le tocó la puerta de la ventana del carro? ¿Qué hizo usted en esa oportunidad? ¿Se acuerda aquella vez que se le varó el carro en un tugurio y usted vio a una gente muerta de hambre? ¿Qué hizo? ¿Verdad? Jesús nos va a preguntar por todas esas oportunidades que nos dio, donde pudimos haber hecho una diferencia, a ver qué hicimos. En estos días alguien puso en Facebook, y les voy a enseñar, pongan atención porque es cortito. Skip it. Go ahead. You got it. Like the mileage. I had no idea, exactly. Go. You got it. You got it. More than 8 hours a week. Okay. Yeah. Okay, well. My girl right here. I love her to bits. She is the best. This is my girl. He's like, oh my God, are you kidding me? I just got steak and potatoes. Good job, Ella. Ella, you're amazing.
I think you just made his day. I think you just made his week. How does that make you feel? I like it. Yo no sé si es porque yo he tenido chiquitas que a mí me conmueve ver algo así. Pero es bonito ver el corazón de esa chiquita. ¿Verdad? Nadie le dijo nada, ella estaba comiendo y un momento otro le dijo, papi, ¿puedo llevar el plato a este señor? Y estoy seguro que ninguno aquí, no hay uno solo aquí que no nos haya pasado, que estamos comiendo y afuera de la ventana hay alguien con hambre. Yo creo que no somos tan huilas, nos tiene que haber pasado por lo menos una vez. Y no sé cuántos de ustedes se levantaron con el plato y fueron afuera, o cuántos de ustedes volvieron a ir para adentro y siguieron comiendo y se olvidaron del man que estaba afuera, ¿verdad? Esas son las oportunidades que Dios nos pone y depende de nuestro corazón cómo reaccionamos. La mayoría ignoramos esas situaciones o tratamos de hacerlas a un lado. ¿Cómo actuamos ante las oportunidades de servicio que Dios nos da? Yo estaba pensando, vi el video y me conmoví todo y pensé, recientemente así como salirme de un restaurante y darle algo a alguien, no me acuerdo, pero cuando estaba en los principios del cristianismo me acuerdo haber salido de McDonald's con mi comida y dársela a un muchacho y después ir a comprarme algo más. Sí han habido momentos en que he actuado como Dios quiere, pero no siempre. Y algún día Jesús me va a preguntar, ¿y por qué no siempre? Si le puse una oportunidad ahí, ¿por qué no la aprovechó? Ahora me voy a desviar un segundo porque hay una cosa importante, aunque vamos a seguir hablando de lo mismo, hay una cosa que creo que es importante que no podemos olvidar. Mira, los humanos tendemos a irnos a los extremos. Algunos de ustedes que van a disfrutar la vida y de las cosas que tienen como si no hubieran necesidades alrededor, y van a haber otros que van a dedicarse a regalarlo todo y ¿verdad? Y enfocarse como que esa es la razón de vivir, es darle de comer a los pobres, como la Madre Teresa. Pero Jesús es claro, y nos lo dice en varios lugares en la Biblia de distintas maneras, que lo más importante es la necesidad espiritual y no tanto la necesidad material. ¿Verdad? Dice que de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma. Hay cosas más importantes. En Lucas dice, cuando manda a sus discípulos, Lucas 9:2. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿okay? Vayan a predicar el reino de Dios y sanen a los enfermos. Eso es de segundo plano, ¿verdad? Es importante, pero no es tan importante. Ahora, todo este pasaje que estamos viendo, lo que nos está diciendo es, también es importante lo material. Hay gente que necesita comer, no les voy a hablar de Dios si está muerto de hambre. Entonces, tenemos que tener ese balance, ¿verdad? De las dos necesidades que la gente necesita. Tenemos que compartir el evangelio y ayudarles también en las necesidades materiales. Ahora, por eso en todas las actividades de ayuda de Teos tratamos de mezclar. Vamos a dar ayuda material, pero también alguna enseñanza espiritual. Entonces, este era el desvío porque vamos a seguir hablando solo de lo material, pero tener consciente siempre que si usted sale a darle de comer a un muchacho que está afuera, por lo menos le diga, Dios me puso en el corazón ayudarle. Algo para que la persona conecte de que hay algo espiritual, además de lo material. Ok, volviendo al pasaje. Entonces, el primer punto era que las ovejas hicieron obras sencillas de ayuda. Y el segundo punto de Jesús es que utilizaron sus recursos para ayudar a las demás personas. Jesús dice que lo vimos con hambre o con sed, sin ropa, que no tenía donde dormir y le dimos de comer, de beber, le dimos ropa, le ayudamos a hospedarse. Menciona que las ovejas estuvieron dispuestas a compartir de lo que tenían con las necesidades de aquellos que no tenían. Como la chiquita en el video, ¿verdad? Agarró su propia comida. No fue que dijo, papi, comprémosle un plato al Señor. ¿Verdad? Dijo, puedo darle esto. ¿Okay? Ahora, en la vida diaria, los seres humanos tendemos a ser bastante egoístas con nuestras posesiones, aún los cristianos. Sin embargo, la Biblia es muy clara y nos llama a compartir de lo que Dios nos ha dado.
Ahora, un error, una idea equivocada en el oeste, donde nosotros nacimos y vivimos, es la idea de la propiedad privada. A mí me llamó mucho la atención todo el pleito que hubo ahora durante la política, porque decían que los del PAC eran comunistas y eran izquierdistas, y los otros asumieron que eran de derecha. Y no conozco a Fabricio y no tengo idea, pero si es un verdadero cristiano debería ser socialista. El cristianismo es un socialismo, pero es un socialismo no dictado por el gobierno, sino por el corazón. Jesús nos llama a compartir con las necesidades de los demás. Es un socialismo voluntario. Y si todos pensáramos así, funcionaría. Pero salgámonos de la política, no me quiero meter en esos enredos. Nosotros pensamos y crecimos y creemos en la propiedad privada, pero cuando leemos la Biblia dice, usted no es dueño de nada. Yo soy el dueño de todo, dice Dios. Todo es mío. Y yo le he dado algo a usted y le voy a pedir cuentas de lo que hizo con lo que le di. Con sus capacidades, con sus habilidades, con sus oportunidades, con su dinero y con sus cosas. Y el día que Él venga va a decir, a ver, ¿a quién le ayudó con lo que le di? Porque le di más de la cuenta para que le diera al que tenía menos. Nosotros pensamos, no, esto es mío. Bueno, ahí me sobra un poquito, tome, ¿verdad? Y no, ¿de quién es esto? ¿A quién quiere que le dé? ¿Cuánto le doy? Ante los ojos de Dios no somos dueños de nada. Y yo sé que eso a más de uno le va a incomodar, pero es la realidad. Entonces, ¿cómo podemos complacer al dueño? ¿Cómo podemos complacer al rey a la hora de administrar las riquezas? Utilizándolas como Él quiere que las utilicemos. Y en este pasaje nos dice, me agradó cuando me dieron de comer cuando yo tenía hambre. ¿Pero cuándo? Cuando le dieron a uno que tenía hambre. Me agradó cuando me visitaron en la cárcel. ¿Cuándo te visitamos en la cárcel? Cuando visitaste a uno que estaba en la cárcel. Lo que Jesús está diciendo es, yo les di a ustedes más de lo que necesitan para que le ayuden a aquellos que no tienen tanto como ustedes. Dios nos bendice para que bendigamos a otros. Pero tenemos la libertad de escoger. Podemos ser generosos o podemos ser egoístas. Podemos dedicarnos a disfrutar de lo que tenemos y olvidarnos del resto del mundo, o podemos disfrutar parte de lo que Dios nos dio y ayudar en parte de lo que Dios nos dio a otras personas que están más necesitadas. Jesús dijo, hay más dicha en dar que recibir. Pero nunca nos vamos a dar cuenta de eso a menos que demos, ¿no? Solo cuando de corazón compartamos vamos a sentir esa dicha de la que Jesús hablaba. Nuestra naturaleza humana, antes de empezar a ser transformada por Jesús, es egoísta. Pensamos en nuestro confort, en nuestras necesidades, y podemos justificar todo, ¿verdad? Yo estoy seguro que yo escojo a uno aquí al azar y le pregunto, ¿y usted por qué no ayuda más? Ah, no, pero es que veja, usted no sabe, es que yo tengo demasiado trabajo. Y no, viera que yo de vez en cuando voy ahí a los diques, ¿verdad? Y empezamos a justificarlo. Todos sabemos y somos buenos justificando por qué no podemos ayudar más de lo que estamos ayudando. Pero una de las cosas que algunos dicen es que no me alcanza, apenas me da para vivir. Y si usted, alguno de los que está aquí sentado me dice eso, de los que me están viendo en video, yo le voy a decir, qué cáscara. ¿Verdad? Ahora, si usted vive así, o así, entonces yo le creo que no le alcanza. Pero nosotros no vivimos así, ¿verdad? En este mundo hay necesidades que verdaderamente le rompen el corazón a uno cuando uno ve gente viviendo como viven. Y no hay que salir de Costa Rica para ver esas cosas. Nosotros, todos, vivimos en lujo a los ojos de estas personas. Y tenemos suficiente para ayudar a muchos. Vamos a seguir con el pasaje. Mateo 25, del 37 al 40. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí.
Ok. El tercer punto de lo que Jesús habla y que verdaderamente a veces se nos escapa es que las ovejas se sorprendieron de la importancia de los actos que ellos habían hecho. Y quiero que le pongan atención porque esto es muy, muy importante. Los verdaderos hijos de Dios se sorprenden cuando Jesús llega y les dice gracias por lo que hicieron por mí. Y ellos es como, ¿cuándo? ¿Por qué? Porque lo que hicieron no lo hicieron para ganar puntos con Dios. No estaban llevando cuentas. Jesús, pero no, yo le di de comer a tal persona, ¿verdad? Ellos lo hicieron porque les nació de corazón. Los verdaderos hijos de Dios, los que reflejamos el amor de Dios, es un amor que nace en nuestro corazón y le damos a una persona que está con hambre porque nos da lástima verlo con hambre y porque sabemos que nosotros tenemos suficiente. No porque, Dios, ponga ojo, voy a darle, ¿verdad? Y eso me llama la atención ahí, que en el pasaje que leemos dice, pero Señor, ¿cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te visitamos? Ellos lo hicieron de corazón, no lo hicieron tratando de ganar puntos. Ahora, muchos leen la parábola y entonces llegan a la conclusión incorrecta, tengo que ir a darle de comer a alguien. Salen de aquí a buscarse a alguien pobre para darle algo, para, ¿verdad? Check, ¿verdad? A ganar puntitos. Para hacer obras de misericordia, para recibir el reino de los cielos. Y la parábola lo que nos está diciendo ahí es que la manera en que Jesús supo quiénes eran las ovejas era la evidencia de lo que tenía en su corazón, la manera en que demostraron su amor hacia las otras personas. Si ustedes recuerdan todo el asunto de la fe y las obras, ¿verdad? Pablo nos enseña en Efesios muy claramente que el reino de los cielos es un regalo de Dios que recibimos por medio de nuestra fe en Jesucristo. Y Santiago nos dice, pero si esa fe no resulta en un cambio, no es una verdadera fe. La fe sin las obras está muerta. Si ustedes no les nace en el corazón ayudarle a las personas, si no les nace preocuparse por los demás, es que no tienen esa verdadera fe. Es que no son verdaderos hijos de Dios y por lo tanto no son ovejas. Entonces Jesús no está diciendo, tienen que hacer obras de caridad para considerarse ovejas. Le está diciendo, en su corazón debe de nacerles el deseo de amar a su prójimo porque ustedes son mis hijos. Porque eso es lo que el Espíritu Santo hace en los corazones de las personas. Los llena de amor a tal punto que rebalsa y se muestra de muchas maneras, perdonando como hablamos la otra vez, apoyándonos los unos a los otros como hablamos la otra vez y ayudando a los más necesitados. Es simplemente una característica de los hijos de Dios. No es una tarea que tenemos que hacer para ganarnos la entrada al cielo. Es el reflejo del poder transformador del Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios. Hay gente que dedica su vida a ayudarle a los pobres creyendo que eso es lo correcto, ¿verdad? Se sacrifican, se sienten orgullosos de lo que hicieron y esperan un reconocimiento, ya sea de Dios o de los hombres. Y eso no ayuda en nada, no para las cosas eternas, porque por medio de la fe que vamos al reino de los cielos. Pero esa fe que transforma nuestra manera de vivir. No debemos de ayudar a los demás por obligación, sino por amor. Jesús quiere que nos parezcamos a Él. Si ustedes recuerdan, si ustedes leen la vez que hizo el milagro y repartió los panes, dice que Jesús está ahí hablando y en eso ve que hay un montón de gente que está muy lejos de la ciudad y dice, esta pobre gente está cansada, deben de tener hambre, denles de comer. Se me puedo desviar todo el día ahí hablando de eso, pero los discípulos, ¿dónde vamos a sacar? Y acá el rey multiplica los panes y les da de comer. Nosotros no podemos hacer eso, entonces nos dio más de lo que necesitamos para que podamos repartir. Pero cuando vemos a gente con hambre, debería nuestro corazón decir, ay Dios, yo estoy satisfecho, yo he comido y esa persona está con hambre, ¿qué puedo hacer? Nuestra motivación es el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Algunos de ustedes conocen a Natalia Aguilar, a Nati. Cuando estaba soltera, bueno, no sé ahora, antes de que Teos tuviera un comité de ayuda, todavía no teníamos, y ella está aquí desde el puro principio, ella iba los fines de semana a un hogar de ancianos a ayudar. No sé cómo se involucró en eso, pero eso es lo que hacía. Ella estaba en mi estudio. Y cuando venía los lunes al estudio, llegaba y nos contaba de su fin de semana. Y ay, es que usted viera a los viejitos y nos contaba
lo que ella gozaba de ir y ayudarle a esos señores. Ella venía pero feliz. No llegaba y decía, venga, apúnteme ahí, tengo más puntos porque fui a visitar a unos viejitos, ¿verdad? Simplemente le nacía en su corazón. Y venía llena del amor de Dios a contarnos de lo que había sucedido durante ese tiempo. Ella no iba por un salario, no iba por una medalla, por un reconocimiento, simplemente disfrutaba animando a alguien que lo necesitaba. Es algo que Jesús había puesto en su corazón. Ese es el amor que Dios pone en nuestros corazones. Y lo que vemos es el resultado del Espíritu Santo trabajando en nosotros. Los verdaderos discípulos de Jesús se aman los unos a los otros. Así nos dice Jesús. Y servimos a los hermanos más necesitados con compasión y con amor. Mateo 25, del 44 al 46. Ellos también le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero, o necesitado de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos? Él le responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Malas noticias, ¿verdad? Ahora, no los reclama porque usted era un drogadicto, usted era un alcohólico, usted era, ¿verdad? Les reclama el pecado de omisión. Ustedes no amaron al prójimo. Leamos. Primera de Juan 3:17. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Duelen esos versículos, ¿verdad? Es como, tome, ¿eh? O sea, es que no hay quite por ningún lado. Eso es una de las cosas que me gusta a mí de la Biblia. Es como un checkmate, ¿verdad? Una vez que usted, para los que son nuevos y todavía no conocen a Jesús, les voy a decir una cosa: es lo más maravilloso que hay. Pero una vez que usted se mete ahí, no hay salida, ¿eh? Es un callejón sin salida. Usted entra, Dios cierra la puerta y ya está pescado adentro. Y ahí es un checkmate, ¿verdad? Le dice, ahora usted tiene que acercarse a mí, tiene que amar al prójimo, tiene que, ¿verdad? Yo lo voy a decir, pero haga caso, porque si no, no lo estoy vendiendo muy bien, ¿verdad? Pero lo que está diciendo aquí es, si ya el amor de Dios entró en su corazón, no hay excusa. No hay manera que usted me pueda decir que tiene mi Espíritu Santo en su corazón si no puede amar al prójimo. Porque eso es lo que yo hago. El trabajo del Espíritu Santo es transformar nuestros corazones, llenarnos de amor. Amor que antes no sentíamos. Compasión que antes ni pasaba de cerca. Empezamos a ver necesidades que antes no veíamos. Porque el Espíritu Santo está cambiando nuestro corazón. Y cuando el Espíritu Santo nos transforma, nos llena de su amor, resulta en actos de amor hacia los demás. La cuarta cosa que aprendemos del pasaje es que Dios nos bendecirá si ayudamos con amor. A veces sentimos que estamos perdiendo el tiempo, ¿verdad? Hay tanta necesidad en el mundo. A mí me pasa con compartir el Evangelio, ¿verdad? Algunas personas dicen, pero venga, vea qué grande que es Dios. Y yo digo, sí. No, ¿verdad? Es como un barrio. O sea, Costa Rica es gigantesca, hay un montón de gente que no conoce a Jesús y el mundo es más grande todavía. Y entonces me desespero de ver que hay tanta gente que no conoce a Jesús. ¿Cuándo se va a acabar este brete? ¿Verdad? Nunca. Y hay muchísima necesidad, igual con el hambre, ¿verdad? Y con la falta del lugar donde dormir y de todas las otras necesidades. Hay demasiado en este mundo. Y nos parece como que lo que tenemos es un vasito de agua en un desierto gigantesco. Pero Dios no nos llama a resolver los problemas del mundo. Él se va a encargar de eso y tiene un montón de gente trabajando alrededor del mundo. A nosotros nos llama a compartir en amor de lo que Él nos dio. Entonces, ese vasito de agua no va a resolver el problema del desierto, pero sí le va a calmar la sed a una persona. Me acuerdo una frase que me encantó de Andy Stanley una vez, no me acuerdo cuándo lo oí hablando, y él estaba diciendo que
El mundo nos ha enseñado de que yo no puedo tratar a una persona en especial porque todos los demás se van a poner celosos. No es justo tratar a Agustín especial porque no tiene pelo, ¿verdad? Tenía que decir algo. Tiene más de la cuenta, ¿verdad? Solo que se le vino para abajo. Pero, yo no puedo darle un trato especial a él porque entonces Monse se va a poner celosa. Y porque como no tengo suficiente para darle a todos igual, entonces no lo doy a nadie. Y eso es lo que hacen en las empresas. ¿Verdad? No le puedo dar algo especial a este porque todos los demás. Y Stanley dice, pero eso es ridículo. Yo lo que hago es darle a uno lo que quisiera darle a todos. Si podemos ayudarle por lo menos a uno, le ayudamos a uno, en vez de no ayudarle a nadie porque no les puedo ayudar a todos. Y yo creo que eso es lo que Jesús nos llama a hacer. Sí, usted no tiene plata para darle comer a todos los pobres, pero por lo menos a uno, o a dos, o a tres. Puede ir a un tugurio y solo a una familia puedo ayudar, no me alcanza para todos, pero a una familia le puedo ayudar. Y vieran que cuando uno dedica un poquito de cerebro a Jesús, ¿cómo puedo utilizar lo que tú me diste? Empiezan a aparecer ideas y oportunidades que no es jugando. Y les puedo contar una cosita que hemos hecho nosotros. ¿Verdad? Nosotros tenemos gente trabajando porque tenemos una propiedad grande, entonces desde hace años tenemos unos muchachos trabajando ahí. Y entonces hemos hecho que no podemos ayudar a todo el mundo, pero a ellos podemos ser generosos, podemos tratarlos bien, podemos pagarles más de lo que paga el resto del mundo. Y si sus hijos son buenos estudiantes, les ayudamos. Y ya algunos están en la universidad, ya hay una muchacha trabajando en un banco. ¿Verdad? Hemos logrado de que por lo menos unos cuantos salgan del nivel socioeconómico en el que nacieron, ayudarles a surgir. Dios nos da oportunidades y tenemos que aprovecharlas. Y cuando nosotros dejamos que nuestro amor nos lleve y le ayudamos a alguien, no solo la persona que recibe es bendecida, sino nosotros también. No porque vamos a ser contados entre las ovejas, perdón, sino porque Jesús dijo, hay más dicha en dar que recibir. Y el solo acto de bendecir a alguien, volvemos llenos, así como vimos a Natalia. Y vieron a la chiquita, después de que le dio a comer, estaba ahí viendo por la ventana. Y el papá le dice, ¿cómo se siente? Nice. ¿Eh? Se sentía lindo. O sea, eso es lo que Jesús dijo. Cuando lo hacemos de corazón, vamos a sentir la recompensa, la dicha de dar. A veces creemos que lo que estamos haciendo es muy pequeñito y no nos damos cuenta de todo lo que Dios hace detrás. Hay un montón de cosas que suceden. No sabemos qué pasó, bueno, sí sé una cosa que pasó con ese señor que la chiquita le dio de comer, porque por eso es que se hizo famoso el video. La hermana del señor que está en la calle ve el video en Facebook o no sé dónde, y entonces contacta al papá de la chiquita y le dice, ¿a dónde estaban? ¿En qué ciudad? Y le dijo, y va y encuentra a su hermano que tenía 2 años de estar desaparecido. Entonces vemos como Dios además se va más allá de lo que uno espera. Les iba a contar porque hace muchos años, cuando estábamos empezando con Teos, fuimos a Guanacaste a ayudar después de una inundación con Adelita, algunos de ustedes la conocen, hermana de Sixto Porras, que tiene una organización de ayuda. Y entonces fuimos a varias iglesias y entonces llevábamos pickups llenos de comida y fuimos a una casa que había allá, entonces bajábamos todo el pickup, íbamos a ir a la iglesia número 1 y sabíamos que ya estaban, los pastores habían organizado para tener a la gente que se les había inundado la casa. Entonces, ¿cuántos eran? Hay 15 en esta iglesia, entonces preparábamos 15 paquetitos, los montábamos al pick-up y los llevábamos a esa iglesia, y después 10 para la otra, y así, íbamos de lugar a lugar con paquetes de comida y de ropa y de todo para la gente necesitada. Entonces, había que estar contando para montarlo y todo estaba calculadísimo, no sobraba una sola cosa. Y entonces por alguna razón subimos todo a un pick-up y después resulta que era la iglesia equivocada, entonces tuvimos que bajarlo todo, volverlo a contar, volverlo a llenar. Fuimos al lugar donde teníamos que ir, repartimos todo y nos sobró un paquete. Y pero ¿cómo es posible? Yo lo conté, lo contó Debbie, lo contó Adelita, lo subimos 2 veces, lo bajamos 2 veces. No puede sobrar, sobró un paquete. Llegó una señora que no estaba en la lista. Y entonces nos contó después la señora que ella se había alejado de Dios y la semana anterior
había decidido volver con Dios. Y sintió que tenía que renunciar al trabajo que tenía porque no era una cosa agradable a Dios. Y le dijo: Dios, pero si yo renuncio, ¿cómo hago? Tengo hijos, tengo que darles de comer y no tengo plata y no tengo trabajo. Pero si usted me pide que renuncie, yo renuncio. Y en eso oyó que iban a llegar a esa iglesia y que iban a traer comida. Y ella fue, aunque no estaba en la lista. Entonces uno no se da cuenta, nosotros estábamos tratando de hacer una pequeña ayuda y Dios sabía que nosotros no íbamos a contar bien, porque no sabíamos nosotros que Él tenía un plan para esa señora. Cuando uno se dispone a ayudar, Dios siempre hace algo más allá de lo que uno se imagina. Y esta señora llegó y había un paquete para ella. Ahora nosotros fuimos a repartir un poquito de cosas con aquella gente, pero no sabíamos los detalles de cada uno. Probablemente hay toda una historia en cada una de las otras personas, pero Dios tenía algo preparado para que esta persona fuera bendecida material y espiritualmente. La última cosa que quiero decirles hoy es que el ayudar a los demás no es una cuestión de etapas en la vida, no es una cuestión de vez en cuando, es una actitud del corazón. De hecho, me sentí mal de pensar que yo me acuerdo de haber salido de McDonald's a darle a alguien y que ya hace años que no me pasa. ¿Será que ya no hay gente pobre fuera de la ventana? O que ya no veo por la ventana. Estoy concentrado en mi comida. ¿Será que mi corazón ya no está tan suave como antes? No es algo que hacemos cuando la conciencia se siente mal, es algo que es una actitud de corazón, es el amor de Dios en nosotros. Estamos atentos a las necesidades de los demás. Es un estilo de vida. Y este amor se va desarrollando en nuestro corazón conforme vamos caminando en los caminos de Dios. Entre más cerca estamos de Él, más se refleja en nosotros su amor. Entonces, si quieren ver su corazón más lleno de amor por los necesitados, les voy a dar unas recomendaciones. Primero, sigan acercándose a Jesús. Entre más cerca estemos de Él, más vamos a reflejar ese amor. Eso es automático. Entre más nos acercamos a Él, más nos parecemos a Él, porque ese es el diseño. Segundo, expónganse a las necesidades de otros, porque ojos que no ven, corazón que no siente. Eso no está en la Biblia, pero es cierto. Hace muchos años, nosotros, cuando las hijas estaban pequeñas, casi todos los años hacíamos un viaje, fuimos varias veces a Nicaragua, a Isla de Ometepe, y otra vez fuimos a un lugar allá lejísimos, y fuimos a Talamanca, y fuimos a varios lugares a través de la vida, para exponerlas a ellas, a las necesidades de la gente más pobre. Pero nos tocaba el corazón a nosotros también. Era algo a propósito, exponerlos, ir a visitar un tugurio, y ver cómo vive esa gente. Porque cuando ojos que no ven, corazón que no siente. Nosotros vivimos aislados. Si ustedes viven metidos aquí en Escazú, ¿verdad? Como dicen los del este, si usted vive aquí en Miami, no va a haber las necesidades. En Madrid, cuando estábamos en Madrid, fuimos en la noche debajo de un puente donde duermen los gitanos. Hay que ir a buscarlos en la noche. No es que uno ve la pobreza por todos lados en la ciudad, pero sí hay. Es cuestión de ir y buscarlos. Y cuando uno ve esas necesidades, Dios toca nuestros corazones. Y el tercer punto que les voy a sugerir es que le pidan a Dios un corazón suave, que les abra los ojos, porque a veces no vemos lo que está ahí enfrente de nosotros. La Biblia dice que nosotros somos los representantes de Jesús aquí en la tierra. Somos, con nuestra manera de vivir, somos la muestra del amor de Dios. Entonces pidámosle a Dios que suavice nuestros corazones, que abra nuestros ojos para que veamos a los demás como Él los ve, para que podamos compartir con los que necesitan. Para terminar, vamos a poner una canción que antes poníamos a menudo, se llama Give Me Your Eyes, y lo que dice es eso que les acabo de decir, el último punto, es dame tus ojos para ver las necesidades de los demás, porque a veces pasan así y no nos damos cuenta. Entonces pedirle a Jesús que nos dé sus ojos para ver las personas como Él las ve. Gracias. Vamos a orar y después la canción. Padre nuestro, te damos gracias por esta noche, por la oportunidad de estudiar un pasaje donde Jesús nos llama y nos dice cómo vamos a ser las ovejas, vamos a ser
personas que mostraron tu amor aquí en la tierra. Te pedimos por todos los que estamos aquí, Señor, para que te podamos conocer cada vez más íntimamente, para que nos expongas a estas situaciones, que podamos ver las necesidades de otros y que toques nuestro corazón para poder ser tus manos aquí en la tierra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.